Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este domingo en donde traemos para ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios y juntos podemos adorar su nombre escuchando el mensaje de su inspirada palabra. El salmista David escribe lo siguiente: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Queremos hacer eso, Señor, en esta mañana. Adorarte, bendecirte, exaltarte y alabarte, porque tú eres merecedor de que todos tus hijos te den la honra y el honor que tú mereces. Nos postramos delante de ti y queremos contar todas tus maravillas que en esta semana que acaba de terminar hiciste en favor nuestro y lo hiciste inmerecidamente de tu buena voluntad. Y al empezar esta nueva semana nos ponemos en tus manos para que esa gracia tuya que a veces no nos hace sentido a nosotros, nos acompañe en todo momento y nos permita cada momento de cada día de esta nueva semana disfrutar de tu presencia y de tu paz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias una vez más a ustedes que están aquí. Somos del Ministerio Nuevo Comienzo, como usted sabe. El tema del mensaje de esta mañana lo hemos titulado Firmes contra el adversario. Hoy termino esta primera carta del apóstol Pedro con este mensaje. Y se me ocurrió que sería oportuno, ya que terminamos la primera carta, pues estudiar la segunda también. Y de una vez hacemos ese estudio de ambas cartas del apóstol Pedro, ahora que la primera está todavía fresca en nuestras mentes. Y probablemente eso empezaremos la semana que viene. Ahora, en estos días, cuando usted escucha alguna conversación ya sea en iglesia o con amistades suyas que van con usted a la iglesia acerca de nuestro adversario espiritual, el diablo, muy poca gente lo toma en serio. Sin embargo, la Biblia nos hace una advertencia soberana acerca de un enemigo que no está jugando con nosotros, sino que desea derribarnos. Por eso es que en esta mañana he escogido este pasaje de Primera de Pedro 5, del 8 al 11, unos cuantos, 3, 4 versículos, para que usted y yo podamos ver el plan de Dios para que podamos defendernos de los ataques de nuestro enemigo espiritual. En este pasaje que usted tiene delante suyo y que espero que usted lo tenga frente a usted en su Biblia, allá en sus casas, aquí encontramos instrucciones claras para resistir al diablo. Y son instrucciones que nos dan la confianza que necesitamos para que podamos vencer. Si ve, en lo personal, yo no encuentro ni divertido ni chistoso el hacer bromas acerca de nuestro adversario. Deberíamos de tomarlo en serio. No estoy diciendo que, debemos vivir intimidados por él. No estoy diciendo eso, no me malinterprete, por favor. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de tomarlo en serio. Pedro lo presenta en este pasaje, y vamos a ver eso en unos minutos, como un león rugiente, un león rugiente. Y todos sin excepción, en ocasiones enfrentamos un adversario así. Y déjeme decirle, no es nada divertido, no es nada chistoso. A estas alturas ya usted sabe que esta primera carta del apóstol Pedro fue escrita para gente que estaba experimentando dolor. Y la escribió un hombre que sabía lo que es estar adolorido, un hombre que sabía lo que era el sufrimiento producto de los fracasos de su propia vida. Empezando el capítulo 5, nos damos cuenta que este capítulo es una recopilación de preceptos
y de consejos que son sabios y prácticos para nuestras vidas y las circunstancias que se nos presentan muchas veces a diario. Ni bien empieza el capítulo 5, el apóstol Pedro escribe: a los ancianos entre ustedes les exhorto. Es como que Pedro nos está diciendo con esta palabra exhortar, siéntate y pon atención, siéntate y escucha. Y es una orden, está en el modo imperativo. Lo segundo que observo es que en los primeros 4 versículos de 1 de Pedro 5, 1, 2, 3 y 4, proveen un consejo para los ancianos, en este caso pastores, y les da consejos para que apropiadamente cuiden del rebaño, de la iglesia. Y en los siguientes versículos 5, 6 y 7 que estudiamos la semana pasada, se dirigen no solamente a los ancianos o pastores, sino a todos nosotros. Y nos aconseja Pedro cómo nosotros podemos tener satisfacción y contentamiento en medio de un mundo que por lo general y mayormente vive en descontentos con lo que tienen y con lo que son. Pues bien, en los 4 versículos que vamos a estudiar en esta mañana, encontramos consejos acerca de cómo proceder cuando nos sentimos acosados o por el enemigo. Vayamos a materia entonces y prepare su Biblia en 1 de Pedro 5, versículos del 8 al 11. Pedro empieza en estos versículos identificando al enemigo. Tiene que darle nombre, eso es identificación. Y después también declara el estilo que él utiliza para trabajar. Y lo dice en términos generales. Quien quiera, y escúcheme bien, quien quiera, cualquier persona que esté bajo la impresión de que no tenemos un enemigo espiritual, de que no tenemos un enemigo de nuestra alma, en el sentido literal de la palabra, vive en un mundo de fantasía. No sabe lo que está diciendo, está soñando. Y eso me habla de que la persona que piensa de esa manera, de que no existe literalmente un enemigo espiritual, lo único que demuestra al decir eso es una falta de entendimiento y realismo. Y Pedro es una persona realista, y él lo menciona. A lo largo de todas las escrituras hay claras referencias a un enemigo que es real, que no es una fantasía, que no es una invención de nosotros, sino que es un enemigo real. Bien, ¿cómo lo identifica Pedro al enemigo? Fíjense cómo lo dice. Lo llama adversario. ¿Sí ve? Adversario. Esa es la primera palabra. Ahí tiene un nombre. El enemigo nuestro es adversario. ¿Qué quiere decir esa palabra? Rival. Es un rival nuestro. En el término original en que fue escrita el Nuevo Testamento, un adversario o un rival es un contendor en una demanda. ¿Sí ve? Por lo tanto, no es su amigo. No es alguien con el que usted se pone a cantar o se pone a jugar o se pone a hacer bromas. No, es su contendiente, es su opositor. La relación de este sujeto al que Pedro identifica como adversario con usted, que es un hijo de Dios, es una de un constante antagonismo y de una constante adversidad. Ese enemigo no juega con nosotros, nos odia y odia a todo en lo que nosotros creemos. Se opone a Dios y se opone a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego también lo identifica con otro nombre, le llama el diablo. No solamente es nuestro adversario, sino el diablo. La palabra significa calumniador, un acusador. Y el enemigo no solo nos acusa delante de Dios por nuestros fracasos, sino que acusa a nuestra conciencia también, ya que muchos de nuestros pensamientos negativos y derrotistas que ocasionalmente vienen a nuestra mente se presentan producto de influencia demoníaca.
incesantemente haciéndonos sentir culpables con la intención de destruirnos. Eso hace el acusador, eso hace lo que Pedro llama al calumniador. Pues bien, luego menciona en términos generales el estilo, cómo actúa. Y aquí en este mismo versículo, Pedro dice que este adversario, el diablo, su estilo es buscar. ¿Sí ve la palabra aquí? Buscar. Él busca. Ahora, cuando busca, no es un individuo que se revela abiertamente, porque no le conviene. Viene disfrazado, viene camuflado, trabaja en secreto, sus planes son oscuros, nunca llama la atención a sí mismo, ni tampoco a sus ataques. Le gusta mantener un perfil bajo, es bien sutil en su manera de hacer las cosas y viene contra nosotros como una bestia hambrienta. Eso es lo que dice. Viene buscando a alguien y ese alguien puede ser cualquiera de nosotros, preferentemente hijos de Dios que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Esos son sus favoritos, a esos los quiere engañar, los quiere extraviar, los quiere hacer que se aparten de su Señor. Pues bien, en el mismo versículo, luego de identificar y de declarar en términos generales su modus operandi, Pedro también dice de cómo debe de ser nuestra respuesta. Y lo que escribe Pedro en este versículo con respecto a cómo debe ser nuestra respuesta es muy importante. Y Pedro dice que seamos sobrios y que velemos. Sean sobrios y velen. Si ve, velar es estar alerta. Esto es, el estar alerta es primario, es fundamental, es esencial, es muy importante. Usted tiene que abrir bien sus ojos. No puede estar dormido, no puede estar soñando, no puede andar despistado, porque de eso se aprovecha nuestro enemigo espiritual. Pedro dice que estemos espiritualmente alerta, porque el enemigo viene camuflado y no sabemos cuándo va a venir camuflado y no lo vamos a poder ni siquiera ver. Así que esa es la razón por la cual Pedro nos exhorta a estar alertas. En primer lugar, porque él viene, como dije, en secreto, no le gusta ser descubierto, no le gusta que sus planes sucios sean descubiertos. Más razón entonces para nosotros estar alerta. Ahora bien, hay otro extremo que Pedro no quiere que nosotros caigamos en ese extremo. Y me refiero al hecho de que hoy en día hay gente que le da demasiado crédito al enemigo espiritual nuestro y lo empiezan a ver en todas partes. Pedro por eso dice que seamos sobrios, para que no caigamos en ese extremo. Sobrios significa que nosotros tenemos que tener una mente balanceada, una mente equilibrada, tenemos que tener la perspectiva correcta con respecto a este adversario nuestro. Quiere decir que nuestra mente debe de estar bajo control cuando nosotros lo confrontemos. Sobriedad incluye no echar al enemigo la culpa de todo, porque hay gente que va al extremo de que ve al enemigo espiritual detrás de todo árbol y comienza a echarle la culpa hasta por un simple dolor de cabeza que ellos están experimentando o por la subida del precio del galón de gasolina. Y eso es incorrecto. Por eso es que Pedro dice, no vayan a ese extremo, estén alertas, pero estén calmados. Mantengan la correcta perspectiva, sean sobrios en su manera de pensar, sean equilibrados mentalmente cuando tengan que confrontarlo, porque la realidad es que hay situaciones que no tienen nada que ver con el enemigo, así que no tenemos por qué atribuírselas a él dándole más crédito de lo que él en realidad tiene por su maldad. Bien, el ver al enemigo en todas partes y detrás de todo arbusto o detrás de toda persona es una
señal de falta de madurez. Y Pedro dice, no quiero que caigan en eso. El consejo que nos da es de que estemos a la expectativa de lo que pasa alrededor nuestro, pero lo hagamos de una manera calmada. El enemigo viene de una manera secreta, viene oculto. Usted no lo ve, él sí lo ve a usted. Y esa es la desventaja nuestra, que nosotros no podemos pelear con un enemigo al que nosotros no podemos ver, ya que él nunca anuncia su presencia. Acuérdense que viene camuflado y no le gusta hacer mucho ruido. Él no viene con un letrero enorme y con un altoparlante diciéndole aquí estoy. Ese no es él. Él se disfraza. Y déjeme decirle, por eso es que nunca lo subestime, porque es un individuo que en lo que respecta a inteligencia es brillante. Es brillante. Así que nosotros no podemos igualarnos a él en inteligencia, y ni siquiera lo trate. Bien, el apóstol Pedro continúa en el siguiente versículo 9 y dice, resistan al tal. ¿Sí ve? Esa es la manera como nosotros vamos a hacer, a confrontarlo, resistiéndolo. El apóstol Pedro, al decir esta palabra resistir, conocedor del griego y conocedor de una palabra que quiero decirle que se llama falange. La palabra resistir, eso es lo que quiere decir, una falange. Estoy seguro que lo que Pedro tiene en mente es esto. La falange era un cuerpo de infantería de la antigua Grecia que cuando iban al combate formaban líneas compactas, se juntaban bien, no había infiltración, nadie podía penetrar esas líneas porque estaban bien compactados, y este ejército constituía la principal fuerza en el momento del combate. Pedro, esa es la idea que tiene cuando menciona resistan al tal. Quiere decir que compactemos nuestras filas, que nos paremos firmes para que el enemigo no encuentre ningún espacio, ninguna topografía, no se pueda infiltrar en nuestra mente y comience a hacer y actuar sus planes sucios en nuestras vidas. Que estemos bien compactados. Esa es la idea que el apóstol Pedro tiene cuando dice resistan al tal. Esta gente que usted ve aquí, que así era como peleaban los militares en la antigua Grecia, se paraba firme, bien compactados, lo cual quiere decir que había ausencia de miedo. Lo mismo le digo yo. Lo que Pedro nos está diciendo es que no tengamos miedo confrontarlo, sino que estemos bien compactados. La palabra dice que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está fuera en el mundo. Por eso es que no debemos de tenerle miedo. No jugamos con él. No lo invitamos a que venga a almorzar con nosotros, pero no le tenemos tampoco ningún miedo. Pues bien, ahora, ¿cómo lo resistimos? Esa es la gran pregunta. Está bien, lo tenemos que resistir, pero ¿cómo lo hacemos? Pues Pedro en el mismo versículo 9 dice, lo resistimos al tal, estando firmes en la fe. ¿Sí ve? Permanecemos firmes, tal como este grupo de soldados estaba firme y compacto, así nosotros nos paramos firmes, pero no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia brillantez, sino que lo hacemos en la fe. Le resistimos permaneciendo firmes en la fe. Así es como cerramos filas. No le dejamos infiltrarnos, no le dejamos ganar terreno, no damos un paso atrás, porque un paso atrás significa un paso adelante para él. Aquí es donde yo personalmente considero necesario tener en la mente, aprender de memoria la mayor cantidad de versículos, la mayor cantidad de promesas bíblicas que el Señor nos hace a nosotros para declararlas en voz alta en el momento que tengamos que confrontarlo. Es decir, necesitamos un buen repertorio de promesas de Dios para nosotros declararlas en voz alta. Tiene que declararlas en voz alta
porque el enemigo no lee su mente. Si usted las está declarando mentalmente, eso no le hace nada al enemigo, porque él no puede leer la mente suya. Usted tiene que declararlas en voz alta para que él lo escuche. Y por eso es que necesitamos memorizar las escrituras, las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es activa y cumple el propósito para el cual Dios le envía. Cuando usted declara una promesa de protección de parte de Dios, el enemigo le escucha. La palabra de Dios sale, cumple el propósito por el cual usted la declaró, nunca regresa vacía. Por eso necesitamos memorizar. Mientras más promesas de Dios, usted está mejor parado. Bien, el mismo versículo 9, la segunda parte del versículo 9 dice, sabiendo que los mismos sufrimientos que usted está teniendo allá en el país donde usted se encuentra, se van cumpliendo entre sus hermanos acá donde yo me encuentro y en todo el mundo donde se encuentran creyentes en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solos en la batalla, que usted no es el único que está enfrentando con situaciones en donde el enemigo lo está acosando, sino que hay otros hermanos en la fe alrededor suyo, en otros países, que están pasando por circunstancias en donde también sienten el acoso del enemigo, pero están haciendo lo mismo que usted, resistiéndolo y parándose firmes en la fe. Y eso debe de ser motivo de ánimo para nosotros, porque recordamos que no estamos en la batalla solos. La fe y la palabra son nuestras armas, y son armas efectivas, y son armas poderosas. Con esas armas, la fe y la palabra de Dios, mis amados, usted y yo somos invencibles. La gente que no tiene al Señor Jesucristo no tiene ningún poder. Imagínense, enfrentan al enemigo sin armas para defenderse. Pero el creyente, usted como creyente en Jesucristo, yo como creyente en el Señor, estamos perfectamente equipados para la batalla. Estamos perfectamente preparados para confrontarnos al enemigo. La persona que no tiene a Jesucristo está totalmente desprotegido. No tiene las herramientas que necesita para hacerle frente. De ahí es que es presa fácil del enemigo espiritual. Bien, una advertencia. Pedro nunca nos dice que la batalla es fácil. Y yo se lo recuerdo a usted en esta mañana. La batalla no es fácil. La batalla nos deja exhaustos porque es una batalla exigente. Las buenas noticias son que cuando usted resiste al enemigo, últimamente él va a huir. Usted y yo no somos los que vamos a huir. Él va a huir. Él se va a retirar. Él se va a apartar. ¿Por qué? Porque nosotros lo resistimos permaneciendo firmes en la fe. Y quiero traer, cuando digo esto, viene a mi memoria otro apóstol, el apóstol Pablo, que nos habló de algo parecido en Efesios 6. Y quiero mencionarle brevemente algunos versículos de ese pasaje de Efesios 6, escrito por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios 6:10, el apóstol Pablo dice, por lo demás, fortalezcanse ¿en quién? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestra propia sabiduría y entendimiento de la vida? No, Pablo no dice eso. Pablo dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no está en el Señor, no tiene ninguna fuerza. Así de sencillo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, necesitamos estar en el Señor. La gente que no está en el Señor no puede fortalecerse con la fuerza y el poder de Dios, porque simplemente no está en el Señor. El siguiente versículo, Efesios 6:11, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Fíjense esa palabra que está ahí, estrategias, de donde nosotros obtenemos la palabra métodos. ¿Sí ve? Ahí es donde nos es necesario conocer la metodología de nuestro adversario. Tenemos que saber cómo él trabaja, porque él es astuto. Él nos estudia muy bien, conoce nuestras áreas débiles, conoce nuestros puntos flacos
y conoce el momento en que estamos más vulnerables y conoce también el sitio, el lugar mejor para poder atacarnos. Es inteligente, se lo acabo de decir, y nos está observando, nos está estudiando, y nosotros tenemos que conocer eso. Por eso es que no podemos estar despistados, tenemos que estar apercibidos de eso, conocer la metodología de él, cuál es la estrategia, y es para nosotros estar preparados con una contraestrategia. Bien, el versículo siguiente dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Si ve, su jefe, que a veces es injusto con usted, él no es su enemigo. No, porque aquí lo dice, que usted y yo, nuestra lucha no es contra carne y hueso. Es decir, no es una lucha contra un humano, por más mala gente que ese humano sea. El enemigo nuestro no tiene carne ni tiene hueso. No es el adversario nuestro, no es de carne ni de hueso, es un ser espiritual. No podemos verlo. Él nos ve, nosotros no. De ahí que la batalla se hace más intensa y más difícil y estamos hasta en desventaja en cierta manera porque no podemos verlo. Pero escuche lo que dice acá. En el versículo 13 dice, por lo tanto, debido a esto, a que no tenemos lucha contra carne y sangre, póngase todas, de nuevo vuelve a decir esa palabra, todas. ¿Qué cosa? Las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir. Si ve, vuelve a aparecer esa palabra, resistir, resistir, resistir. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día del ataque espiritual, el día de la tentación. Ese es el día malo al cual el apóstol Pablo se refiere. Y después de haber hecho todo eso, de habernos puesto todas las piezas de la armadura y de haberlo resistido y de haber hecho todo eso que Dios nos está diciendo aquí en este versículo, después de eso todavía debemos de seguir de pie. ¿Cómo? Firmes. ¿Sí ve? Inamovibles. Eso es lo que quiere decir la firmeza. Inamovibles. El versículo 17, el último de Efesios que voy a tocar, él dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Sí ven? Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para esta batalla espiritual. Dios no nos manda a una batalla y nos dice, y sálvese quien pueda, tú sabrás cómo te las arreglas. No, Dios no hace eso. Dios nos da lo que necesitamos. Y no lo hace en una forma masiva. Acá les doy esto. No, Dios es un Dios que nos equipa como cuando usted se va a hacer un traje donde una modista o donde un sastre, que se lo hacen ¿a qué? A la medida. Pues Dios nos equipa con lo que vamos a necesitar para la batalla a la medida. Él sabe exactamente lo que nosotros vamos a necesitar para que estemos perfectamente equipados. Ahora, quiero volver a Efesios 6:11, en donde dice, pónganse. Si ve esa palabra, póngale cuidado. Pónganse toda la armadura. En Efesios 6:13 dice, pónganse todas las piezas. Vuelve a repetirse. Sigue en esa idea. Sigue haciendo énfasis. Él está serio en esto y lo repite porque quiere captar nuestra atención y que nosotros le hagamos caso. En Efesios 6:15 dice, pónganse. De nuevo, pónganse. En Efesios 6:17, pónganse, vuelve a decir. ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir? Que ni siquiera necesitamos ir a un entrenamiento especial de cómo usar la armadura. Porque el apóstol Pablo en Efesios habla de una armadura y todas las partes de esa armadura. Pero usted y yo lo único que necesitamos hacer es ¿qué? ¿Cuál es la palabra que le he dicho que se repite varias veces? Esta misma. Lo único que tenemos que hacer, mis amados, no nos compliquemos la vida, es ponernos lo que Dios nos está dando para prepararnos y equiparnos para la batalla. No necesitamos un entrenamiento especial en un seminario o ir a diccionarios bíblicos y todo, nada de eso. Usted párese firme en la fe y métase en su mente la palabra de Dios y con eso póngaselo encima y usted estará equipado para la batalla. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ponernos. Y después de ponernos, estamos listos ¿para qué? Para defender nuestra posición. Compactamos filas,
no dejamos que se infiltre, nos paramos firmes, lo resistimos, no le demostramos miedo y vamos hacia adelante sin ceder terreno. Pues bien, me gustaría decirles que esta batalla espiritual de la cual el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están hablando es simple, es sencilla, pero no lo es. No lo es. Y tampoco, no siempre termina en victoria nuestra. Me gustaría decirle que siempre vamos a salir victoriosos, pero no lo es. Y no es que no salgamos victoriosos porque la armadura de Dios no cumplió su propósito. No me malinterprete, porque eso no es lo que quiero decir. Cuando no salimos victoriosos, no es porque la armadura de Dios no cumplió su propósito, sino que quizás no nos pusimos todas las piezas de la armadura. Cuando no hicimos caso a esa palabra de Pablo que en Efesios que dice pónganse, toda. Tal vez no nos pusimos todas las piezas, o tal vez no salimos ganadores, no tuvimos la victoria porque no siempre nos paramos firmes. Acuérdense que Pedro nos está diciendo, párate firme, resístelo, compacta filas, compacta líneas, que no se infiltren. Quizás flaqueamos, quizás dudamos, quizás nos dejamos llevar por la incredulidad, la debilidad espiritual nuestra, no estábamos listos, no andamos en la palabra de Dios, no reclamamos esas promesas en la palabra de Dios para nosotros. Así que quizás fue por eso que la victoria no fue nuestra, pero no porque la armadura de Dios no cumplió su propósito. Cuidado, no es culpa de Dios, definitivamente es algo en lo cual nosotros debimos haber fallado. Bien, primera de Pedro 5:10 dice, cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. ¿Sí ve? El Señor, ya le voy a dar la segunda parte del versículo, pero quiero decirle que después de la batalla, el Señor nos va a condecorar con 4 medallas. Usted dice, wow, eso está bueno. ¿Cuáles son? Bueno, primera de Pedro 5:10, la segunda parte de ese versículo dice que Él mismo, el Dios de toda gracia, nos dará la medalla de restauración, afirmación, fortaleza y sostenimiento o establecimiento. ¿Sí ve? Él nos va a premiar. Esos son premios que vienen de parte de quién. Ahí lo dice, de parte del Dios de toda gracia. Él va a hacer eso. Y usted dice, pero ¿quién es Él? Bueno, ¿quién es Él? Pues déjeme decirle cómo Pedro termina. Dice que el Dios de toda gracia, a Él pertenece el dominio por todos los siglos. Amén. Ese es el Dios de toda gracia, el soberano del universo, el Dios que tiene en sus manos el control de nuestras vidas, el Dios todopoderoso y eterno, el Dios que agita el mar y ruge en las olas. El Dios todopoderoso es mi nombre, el que pone sus palabras en nuestra boca y nos cubre con la palma de su mano. A Él y solo a Él sea toda la gloria. Él es el victorioso. ¿Sí ve? Cuando el enemigo viene contra usted como un río, párese firme. Créale a Dios, confíe en Él. No tiene nada que temer. Con Dios usted está del lado de los vencedores. Con Dios su victoria está garantizada. El Espíritu de Dios, cuando el enemigo viene contra nosotros, el Espíritu de Dios levanta estandarte, bandera contra Él. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. El Señor tiene el dominio. El Señor es invencible. El Señor es victorioso. El Señor está en control. Y usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Incline su rostro para orar. Padre nuestro, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por ese sencillo y maravilloso plan que tú nos das para nosotros enfrentar a nuestro enemigo en cualquier lugar y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Tenemos que reconocer que ese enemigo es más fuerte que nosotros. Al menos es más fuerte que yo y lo reconozco. Pero tú, Señor, eres infinitamente más fuerte que Él. Por lo tanto, yo descanso en esa verdad. Danos de tu fortaleza.
para que podamos a lo largo de esta semana y siempre pararnos firmes y resistir sus ataques sin miedo, sin miedo. Y cuando me sienta débil, Señor, recuérdame de la verdad que la batalla que yo estoy lidiando en este momento no es mía, es tu batalla. Tal como tú dijiste al pueblo de Israel, estén quietos, que el Señor peleará por ustedes. ¿Por qué? Porque la batalla no es nuestra, sino que la batalla es tuya. La batalla está en tus manos, Señor. Gracias porque tú nos das la seguridad de la victoria. Garantizada es la victoria si nosotros nos fortalecemos en el poder de Dios. Y la seguridad de la victoria va para toda persona que cree en ti y que está pasando por sufrimientos, pero te cree, te confía. Ayúdanos en esta semana, Señor, a creer y a confiar. A creer que la presencia y la paz tuya son una realidad en nuestras vidas, a lo largo de cada segmento, de cada momento, de cada día de esta semana que ha empezado. La sangre de Jesús nos cubre, nos protege, nos sostiene y nos guarda y nos libra de todo mal. A nosotros, a nuestras esposas, esposos, a cada uno de nuestros hijos, de nuestros pequeños nietos, amistades, hermanos en la fe. Y todo aquel que se pone de acuerdo con tu palabra, recibe en esta mañana de tu protección, de tu fortaleza y tu poder. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Alabamos su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Les agradecemos su bondad. Compartan el enlace y con la ayuda de Dios nos veremos el próximo domingo. Les deseamos, mi esposa y yo desde aquí, que tengan una bendecida semana.